Bienvenido al programa Conversando con Vincho. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema y para esa ocasión hay dos invitados, ya que el tema es sobre la adoración y la presencia de Dios. Tengo aquí madre e hijo, la cual ellos se van a estar presentando, ya que para mí es un honor tenerlo en esta plataforma. Adelante. Amén. Dios te bendiga. Amén. Es Amén. un honor, un regocijo poder estar aquí en esta noche junto con mi madre, conversando con Vincho. En este momento estaremos. Muchas gracias por habernos extendido la invitación. Me siento muy contento de estar en este lugar y compartir de este tema tan interesante. Me siento honrado tenerlo a usted de acá, ya que tenemos un adorador en este lugar. Pero vamos a entrar en el tema de una para buscarle el sabor, ya que es un tema muy interesante. ¿Qué es la adoración? ¿Y qué diferencia hay entre la adoración y la presencia de Dios? Bueno, la adoración realmente muchas personas confunden lo que es cantar, lo que es adorar y lo que es presencia de Dios. Realmente la adoración es un estilo de vida. El tú conducirte en tu vida diaria, tú estar en obediencia, sobre todo, eso es adoración. Es como tú te comportas en el día a día. Ahora bien, esa forma de tú buscar a Dios cada día, de tú estar en obediencia, de estar en sometimiento delante de la presencia de Dios, es lo que te va a llevar a ti al mover de Dios y a que esa presencia, a que esa gloria, en un momento dado, sea en la iglesia, o sea donde tú estés invocando a Dios, esa presencia va a venir donde ti. Pero tú tienes que estar conectado con Dios durante todo el día o siempre, realmente, para poder sentir lo que es la presencia de Dios, que no es más que el mover, es la manifestación de ese poder que tú estás buscando en el secreto y en el día a día. O sea, la adoración se trata de una voluntad delante de Dios cuando la persona toma la decisión y se rinde delante de Dios, aportando yo ahí un poco. Y para no seguir abundando, porque ya usted ha dado una buena respuesta, ahí mismo, Eliezer, ¿cómo descubriste tu llamado como adorador, siendo un niño tan pequeño? Bueno, para ser sincero, antes no tenía lo que era la noción o no sabía acerca de lo que era la adoración, no sabía lo que era llevar un ministerio, una vida en este evangelio. No obstante, en el 2018, pude tener una parte en mi congregación donde me congregaba, y allí fue la primera vez que yo pude sentir la presencia de Dios y pude sentir ese llamado de lo que es la adoración. Antes de yo tomar esa oportunidad, años atrás yo había ya tomado partes en la iglesia, en otras iglesias, pero no era lo mismo. Ese día, cuando sentí la presencia de Dios por primera vez adorando, allí yo pude sentir ese llamado de parte de Dios. Recuerdo que estaba yo adorando con la canción Los Hijos de Eli, y comencé a sentir una presencia. Yo siendo un niño comencé a llorar. Era algo que no resistía porque era algo tan grande y precioso. Y desde ese momento
fui atraído cada vez más, me fui enamorando de lo que es tener una vida en servicio al Señor y adorando y glorificando su nombre. Ahí mismo, ¿qué edad tenías cuando cantaste por primera vez en un escenario? Tenía alrededor de 6 años precisamente, y para mí eso fue una experiencia inolvidable porque en verdad fue algo muy tedioso para mí. La primera vez que yo canté en un escenario, en una iglesia, lloré demasiado delante de las personas, lo que era la vergüenza, lo que habían dicho las personas acerca de mí, el cual fueron comentarios que se hacían, que para mí no me sentía bien, aunque era un niño y no entendía ciertas cosas. Había otras que sí la pude entender, como ciertos comentarios que tal vez decían, no, pero aquel joven, aquel niño lo va a hacer mejor, o mira cómo se paró ese joven, y eso me puso a mí, me trajo inseguridad en ese momento, y para mí fue algo muy tedioso e inolvidable, mi primera vez adorando al Señor. Dios siempre tiene plan para cada persona y Dios sabe en qué momento la persona está preparada. Y tú eras apenas un niño. O sea, siendo un niño, con simplemente tú pararte en el altar y cantar la adoración, ya tú estabas demostrando un niño valiente. Ahí mismo hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de cantar y adorador, ya que tú eres un adorador? Y en este tiempo vemos personas cantando, pero no están adorando. Bueno, con el mismo ejemplo, os voy a hablar por mí, por lo que yo he vivido. Antes de la pandemia, yo ya pude cantar o adorar en la iglesia, me ponían en el servicio, en los programas, me daban parte. ¿Qué pasa? Yo no sabía nada, yo solamente sabía que tenía que cantar en una parte. Y yo iba, cantaba, mis padres me enseñaron a que cuando yo tenía que cantar, yo tengo que presentarme a Dios, tengo que orar. Pero yo lo hacía, pero en sí yo cantaba por cantar, porque era un niño y no sabía nada acerca de lo que era adorar al Señor y glorificarle. ¿Qué pasa? Ya en el 2020, después de la pandemia, yo pude tener una experiencia con Dios que me permitió entender lo que era verdaderamente adorarle. Y ahí yo entendí que adorar es un estilo de vida, como había dicho mi madre, es algo que yo todo el tiempo debo de hacer. Adorar es cuando yo me entrego en espíritu, alma y cuerpo al Señor, le entrego mi corazón en el momento de yo cantar para que sea el Señor primero ministrando a mi vida, sea edificando a mi corazón y sea edificando a otros. Sin embargo, hay personas que cantan pero no llevan esa vida de adoración. Y para tú ser especial delante de los ojos de Dios, tiene que llegar al Señor o darle esa alabanza con una vida de adoración, de integridad, de comunión, que es lo que va a hacer que la gloria del Señor se haga evidente en tu vida. Cuando la persona adora, suceden cosas poderosas. O sea, los cielos se abren. No se provocan cantando, sino adorando. Y esa es la gran diferencia. Ahí ve como madre, y sabemos que las madres siempre están preocupadas y siempre para que pues, cuando sus hijos siempre todo les salga bien, de una manera que salga todo bien delante, sea todo lo que sus hijos están haciendo. Pero ¿cómo se sentía o se siente y ves cómo ha sido ver su hijo siendo un adolescente
convertirse en un adorador y verlo crecer en la adoración, no cantando, sino en la adoración, rendido delante de Dios. ¿Qué usted diría? Bueno, para mí ha sido de mucha satisfacción, porque realmente la juventud hoy día está pasando por muchas situaciones difíciles. Tanto aquellos que están en los caminos del Señor, que no se someten, que solamente, ¿verdad?, cantan para llenar un lugar y para satisfacerse quizá la carne. Pero cuando la persona busca realmente de Dios, busca esa presencia del Señor, busca que Dios le use, es un poco difícil porque sabemos que el enemigo no le agrada esto. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la mayor dificultad en lo que es la adoración de mi hijo ha sido, ¿verdad?, las luchas que puede tener por el levantamiento del enemigo, por la carne, porque quizás, ¿verdad?, el ego llega como juventud. Claro. Llegan muchas cosas a la juventud en este tiempo. Pero lo importante es que aunque vengan las dificultades en ese momento, el joven se mantenga buscando la Shekinah de Jehová. Se mantenga, que en vez de crecer para arriba, crezca hacia abajo, manteniéndose en toda humildad. Eso es como los árboles que crecen para abajo, las raíces, y es un fundamento, usted como madre, que lo he instruido, y asimismo conozco a su abuela, que es Lidia Rodríguez, que también ha sido una gran ayuda para él. O sea, ha tenido dos madres, diría yo, que ha sido de gran aporte para su ministerio, donde Dios lo ha llevado a escenario de multitudes y con una adoración que no todo el mundo la tiene, que hay personas que han tenido o tienen 20 años en el camino, y como Dios lo usa a él. Pero hablando de presencia y hablando de adoración, porque donde se habla de presencia y de adoración hay un poder de Dios, pero no me quiero concentrar en el poder de Dios, sino cuando una persona se rinde delante de Dios y tiene una relación con Dios y construye una presencia a través de la adoración, siempre el enemigo se mete, siempre hay un momento que el enemigo ataca. Para usted, Ibe, ¿cuál ha sido su momento más difícil en el camino de Dios? Para mí, el momento más difícil que yo pude haber pasado, y le doy gracias a Dios que me dio la victoria, ha sido, yo desde pequeña he buscado a Dios. Desde pequeña he tratado de que Dios haga lo que quiera hacer en mi vida. Pero hubo un momento cuando tenía 6 años de casada, mi esposo se descarrió. Wow. Entonces, al él descarriarse, yo estaba embarazada de Eliezer justamente. Al él descarriarse, todas las cosas me vinieron encima. Vinieron pruebas, dificultades, lágrimas. El momento en que yo le decía, le hablaba a mi barriga, a mi embarazo, y hablaba con ese embarazo que estaba ahí, que era Eliezer en ese momento. Y había momentos que yo tenía que salir para la iglesia llorando con los otros dos en el camino, porque era una situación tan difícil y la prueba tan difícil, porque sabemos que cuando una persona se descarría, dice la palabra que son 7 demonios más que le vienen antes de lo que estaban. O sea, aparte de lo que estaban antes. Se multiplica. Exactamente. Entonces, eso fue una situación para mí muy difícil, y que personas que yo considero espirituales en ese momento me decían, oye, yo me había descarriado también con esa persona. Esa palabra, o sea, de ser negativa. Esa palabra negativa, entonces me decían, digo yo, a mí me llamó fue el Señor. Pero usted veía, cuando esa persona hablaba, veía esa persona o veía el enemigo. El enemigo. Yo veía el enemigo, y eso me ayudó a mí a yo decir,
a yo enfocarme en Dios y decir, a mí no me llamó hombre, ahí me llamó Dios. Gloria a Dios. Y eso fundamentó mi fe y me llevó a muchos liderazgos de confraternidades, de bloque, de damas. Y eso me ayudó a mí a un crecimiento espiritual, que hoy puedo ver lo que veo y sigo diciendo, Dios es mi fortaleza. Y la presencia de Dios seguirá conmigo donde quiera que yo vaya. Amén. Excelente. Y gracias a Dios su esposo está en los caminos Amén. del Señor. Pero cuando usted le hablaba al embarazo, estaba embarazada de Eliezer. Esa palabra que quizá, no sé si usted se acuerda, que podía mencionar una o dos, ¿qué palabra usted le decía en ese momento, en el medio del proceso? Palabras positivas. Palabra positiva. Quiero que salgas, quiero verte, quiero sentirte, quiero saber que tú estás bien, que aunque estés sufriendo en el momento y justo después que yo di a luz, vi ciertas cosas en mi hijo, en su adolescencia y en su niñez, que fueron parte, porque en el embarazo, cuando tú sufres, el embarazo sufre. Así es. El niño sufre dentro de ti porque está sufriendo lo que está sufriendo. Y hubieron cosas que quizás en este momento no hay tiempo para contarlas, pero que sí, yo lo que le ministraba era cosas positivas. E incluso yo digo que mis hijos danzaban desde el vientre de mí, porque yo sentía cómo se movían cuando yo estaba adorando a Dios. Y me decía una persona específica que se llama Petronila Peña, que ella me alertaba mucho a mí, me aconsejaba y me decía, Dios está contigo. Y esas palabras de motivación fueron de gran ayuda para mí. Qué bueno. Y mire dónde está la evidencia. Hoy esa bendición lo tenemos presente. Aquí un adorador. Así, madre, si te encuentras en un momento fuerte y no sabes qué hacer, clama a Dios y pelea la batalla como lo hizo esta sierva. Y mire dónde está su bendición, su hijo adorador. Eliezer, tú como adorador, ¿qué sientes cuando sube al escenario y ve la multitud? ¿Y qué pasa en tu corazón cuando cierra los ojos? En verdad, a sinceridad, yo en sí no me fijo tanto en la multitud, no. En que algo que hay momento al fijarme en la multitud, porque es algo que yo no puedo, un ejemplo, taparme los ojos y no verla, sino que la tengo que ver al subirme a un escenario. Yo lo que le pido a Dios es que sea el Señor usándome, primero edificando a mi vida, y que luego a través de la adoración que yo vaya a cantar para Él, que también a esa multitud pueda ser edificada, que las cadenas se puedan romper, que los demonios, los espíritus inmundos salgan de los cuerpos, de las casas, de los matrimonios, de las familias, y que así ese momento que yo voy a tener en la presencia de Dios, adorando y glorificando su nombre, que cada segundo de ese momento valga la pena, y que cada persona que no me vea a mí, sino que vea a Cristo reflejado en mí, que es lo que siempre yo le pido al Señor y he creído, porque nosotros no somos nadie. Nosotros no somos nadie. Dios es el artista, el protagonista, quien le da sentido a nuestra vida, y lo que hoy somos y lo que seremos y lo que fuimos es gracias a Él. Ahora, cuando cierro mis ojos, en verdad me siento bien y regocijado, porque estoy tan agradecido de que Dios me sacó a mí de tal vez de esa tal vez depresión que yo podía tener siendo un niño adolescente, esos momentos en los que el enemigo me hacía entender de que yo no era nadie, de que no servía para nada. Dios hizo de esa persona, de ese niño, de ese joven que tenía esos pensamientos, Dios me hizo entender lo importante que yo soy para Él, y me escogió a mí y me dijo a mí, tú no eres esclavo del temor, sino tú eres mi hijo. Y Amén. Yo soy tu padre. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de pararme en un altar y cierro mis ojos, solamente agradezco a Dios, porque lo que el enemigo dijo de mí, lo que pensó de mí, lo que quiso hacer de mí,
cuando yo estoy adorando, pues yo digo, no fue como el enemigo quiso ni va a ser, sino que yo nací para adorar al Señor y me conviene estar adorando y glorificando al Señor día tras día de mi vida. Tenemos conocimiento de la palabra donde Jesús, cuando hacía los milagros y llegaba un momento que Jesús se iba al monte a adorar a Dios y a orar. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy al escenario cuando la mujer que llevaba 12 años con el flujo de sangre, una mujer que habría gastado todo, busca conseguir tocar al maestro y Jesús dice, algo ha salido de mí. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú estás en una multitud, en un escenario que quizá tú adorado a 400 personas, 300 personas o más, cuando tú terminas de adorar, ¿cómo te sientes? Y aparte de eso, ¿qué tú haces si luego te metes en ayuno y antes de estar en ese escenario de esa actividad, ya tú te hubieras metido en ayuno? Bueno, ya cuando yo termino una actividad, lo que me sale a mí hacer es agradecer a Dios y seguir en propósito, porque el enemigo está guapo por el trabajo que hicimos en el Señor, que es ir a ministrar a esas personas a través de la adoración, ir a ministrar a los lugares, a los sectores, y eso conlleva un gran problema para el servidor en Jesús, quien le sirve a Dios, porque este mundo o este evangelio no es fácil, no es nada fácil, ya que esto conlleva un alto precio, la guerra, los pensamientos, lo que se te presenta en el camino, va a ser quitarte de lo que es tu estar en el plan de Dios. Entonces, cuando termino de adorar de alguna actividad, sigo en propósito para que el Señor sea cubriéndome a mí y que también esas personas a las cuales yo le pude ministrar a través de la adoración, que esa adoración, esa palabra germine en su vida, en su corazón. También, como me habías dicho o habías mencionado, yo en lo que es ese momento donde estoy adorando o glorificando al Señor, he tenido muchísimas experiencias, bastantes experiencias, tanto buenas como malas, dentro de la multitud. Pero hay cosas que he tenido que vivir tan fuertes como yo tener que ir a una actividad y todo el mundo, por la emoción que se deja llevar, que por la mucha lengua, que por la mucha unción, no presta atención, no disciernen en el espíritu de lo que se está moviendo realmente. Y me ha tocado que he tenido que ir a lugares y yo, la gloria sea de Dios, Dios me ha permitido tener un discernimiento o vivir bajo un discernimiento, ya que muchas cosas de las que se mueven en esos lugares donde yo he tenido que adorar son cosas que vienen del mismo infierno, como por ejemplo personas que tú la ves adorando, personas que tú la ves danzando, que me ha tocado vivirla y tú la ves en el piso como están supuestamente danzando en la presencia y es demonio que se está manifestando y la persona tú lo ves en gloria, tú la ves que son personas que gloria a Dios, que Dios se está moviendo en este lugar. Sin embargo, son personas que están siendo poseídas por demonios, pero por la falta de entendimiento y de discernimiento, nosotros no podemos entender con lo que se está lidiando. Ahí mismo, y escúchame que te interrumpa, ¿ha tenido alguna revelación y qué ha aprendido de esa revelación? O sea, esa revelación que tú hayas tenido, que tú cuentes un poco de esa revelación, si tú lo deseas, cuéntanos. He tenido, no muchas, pocas, pero cada una de las revelaciones han sido permitidas por Dios.
obviamente. Y la primera que tuve, ya donde yo pude entender que sí era una revelación, porque antes de esa sí había tenido sueños y esos sueños se habían hecho realidad, por así decir. Pero la primera revelación que tuve y la que yo pude decir, tener una experiencia, ya sea con el mundo de las tinieblas a través de esa revelación, fue una ocasión donde yo para una actividad estaba cogiendo propósito por esa actividad y un día antes de la actividad haciendo un silicio, que estoy en mi casa solo, llego a tener una visión orando, en lo cual en esta visión el Espíritu Santo me había mostrado a mí un cuadro de una persona, donde estaba una persona. En ese cuadro podía ver a una hermana de una iglesia, la cual se podía ver a esa hermana como estaba vestida, que era una persona que usted la ve y usted puede decir, bueno, eso es una sierva, porque estaba representada como una cristiana. ¿Qué pasa? Que había un detalle importante y como que no cuadraba, y era que la persona o la señora que vi tenía el estómago descubierto. Estaba descubierto y en el estómago yo podía ver como ella estaba embarazada. Esa persona, viéndola ya en la visión, que el Espíritu Santo me permite verla, veo que está embarazada, pero que está embarazada de culebras, Wow. porque se movían y de ella salían culebras. ¿Qué pasa? Yo encomiendo mi espíritu al Señor. Cuando termino de tener la revelación, voy y se lo cuento a mi abuela y le digo, ella me dice, sí, ora, mantente orando. Y ella oró por mí y me cubrió con la sangre de Jesucristo. ¿Qué pasa? Cuando tengo esta visión ya el otro día, que es la actividad, da el caso que cuando estoy adorando, cuando ya toca mi parte, el Señor me permite hablar acerca de esta visión, de esta revelación, y resulta y acontece que el Espíritu Santo me hizo entender que la misma persona que yo vi en la visión estaba ahí de infiltrada, porque se sentía tanto la presencia del maligno y también se sentía la atmósfera tensa. Y el Espíritu me hizo entender que ahí estaba esa persona que yo vi en la visión. En la actividad. Exactamente, en la actividad. Y eso fue una noche que así mismo como se manifestó la gloria y el poder del Señor, también hubo manifestación de esos espíritus inmundos a través de esa persona, la cual me querían hacer daño esa noche, según lo que me habían dicho, porque yo en sí, yo estaba arrodillado en el momento que esa persona quiso acercarse a mí. Pero los hermanos, si eso puedo recordarme bien, me cubrieron, estaban todos alrededor de mí, una parte, y pudieron orar por mí, y estábamos reprendiendo toda enviación del enemigo y todo lo que el enemigo quería hacer en esa actividad. Pero lo bueno es que Dios tuvo el dominio y el control de todo, pudo cubrirme a mí, guardar mi vida, guardar los que estaban conmigo, y Dios sobre todo, sobre esa manifestación que tal vez el enemigo quería hacer para nosotros de desconcentrarnos de lo que fue esa actividad gloriosa, Dios pudo hacer de ese momento, el cual fue un momento tenso para nosotros, un momento tal vez de desesperación al tener que ver esa situación, pero Dios hizo de ese momento un momento glorioso, donde su poder una vez más se hizo evidente y donde su poder pudo estar en lo más alto. Pero ya al final de esa actividad, ¿qué tú puedes decir de esa actividad? O cuando ya, o sea, terminó la actividad o terminaste de adorar, o sea, que oraron por ti, ¿viste algo o que sucedió algo más? Bueno, todo muy glorioso, sí.
Pero días después me llega un video de una persona que grabó la actividad y en ese video se puede mostrar cómo la persona que yo vi en la visión estaba saliendo, pero aún tormentada por demonios, es decir, que no fue completamente libre en esa noche. Y es algo que de verdad puedo decir que en verdad es algo que es duro como de ver. Al tú ver una persona que no fue completamente libre y ver esa persona cómo se va tocando su mano en su vientre y desesperada, de verdad que fue algo a lo que tuve que ver y pedirle al Señor que liberte a esa persona. Y ve ahí mismo, cuando él le cuenta la revelación, usted como madre, ¿tuvo alguna preocupación? Bueno, dentro de esa parte, tú sabes que a veces Dios trata con las personas, pero la persona no lo dan a conocer. En el caso de Eliezer, en esa ocasión, él no me contó a mí la experiencia, sino que ya yo cuando estoy en la iglesia, es que me doy cuenta de lo que pasó y de cómo Dios le mostró a él esta parte. O sea, yo me vine a dar cuenta ya en el escenario de todo el acontecer. Siempre, ¿verdad? Trato de cuando él está adorando, pues yo también estar en comunión. Porque como te dije ahorita, el plan del enemigo es no dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Entonces, esa situación de esa señora que no fue libre fue muchas veces por causa de la misma inmadurez del creyente, muchas veces, que no hace las cosas cuando hay realmente que hacerlas. Así es, cierran la puerta. Exactamente. Entonces, me imagino yo que en ese momento la persona que estaban dirigiendo debieron de provocar a Dios mayormente, ¿verdad? Para que esa persona sea libre. Ahora hay un detalle. Si la persona no quiere ser libre, no es libre. Porque Dios no entra si tú no lo dejas entrar. Siempre tiene que haber una decisión. Exactamente. Ya para terminar, dale un consejo a esa persona que son adoradores, ¿qué le puede decir? Y al final, si puede cantar un poquito de una canción. Amén. Bueno, a ti, adorador, ministro del Señor, evangelista, profeta, pastor, a ti que estás ahí viendo y escuchando de esto, quiero decirte que este camino, como había dicho, no es fácil, es para valientes. Nosotros, el mismo Jesús lo dijo, nosotros vamos a pasar por muchas en este camino, pero confiando en Él, porque así como Él venció, nosotros también venceremos. Y hay veces que va a llegar ese pensamiento donde el enemigo te va a querer hacer renunciar a tu llamado, no aceptar el llamado, como tal vez muchas veces me pasó a mí, que no lo quería aceptar por todo lo que estaba viviendo, por la crítica, por los mismos pensamientos que el enemigo me ponía, donde me hacía entender de que yo no era suficiente para Dios, de que mi corazón Dios no lo iba a recibir. Y van a llegar sin números de pensamientos y de emociones. Hay una palabra que la cual me permite seguir hacia adelante en esos momentos donde quiero flaquear y renunciar. Y esa palabra yo la puedo encontrar, gloria a Dios, en lo que es el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías yo puedo encontrar que en un momento donde Jeremías ya quiso renunciar, quería renunciar, pero lo que era el fuego del Señor que estaba en su corazón no le permitió renunciar. Y yo estaría leyéndole esta cita. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, toda palabra se
Se lee bajo la comunión del Padre y Espíritu Santo. Amén. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En el libro de Jeremías, en su capítulo 20, versículo 9. Tú que estás escuchando y mirando, te exhorto que le pida al Señor que día tras día ponga en ti o que avive ese fuego, esa llama del primer amor, que es la que te va a hacer a no renunciar a este mundo, y que esa llama te va a hacer acordar de quién es tu amado, el amado de tu alma, el que te va a guardar, proteger, y el que te hace sentir a ti lo especial que tú eres en él. Y también a los jóvenes que también están creciendo o que tienen un ministerio en el cual Dios lo ha llamado. Hay una palabra que es muy importante y valiosa, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, la palabra del Señor. Tú guardando la palabra del Señor es la que va a hacer que tú no caigas en ego, en orgullo, ni en esos pensamientos o emociones que el enemigo quiera ponerte para hacerte coger la gloria. La gloria siempre va a ser del Señor. Amén. Manteniéndonos firmes en la palabra de Dios, que es la que nos va a hacer nosotros cuidarnos día tras día en este camino. Si quiere agregar algo para así adorar. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién como tú, que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? Es que quién como tú, que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma. Jesús, amado de mi alma. Es que solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Gloria a Dios. Toda gloria, toda honra Aleluya. al Señor. Todo es tu nombre, Dios. Le doy gracias nuevamente por estar en esta plataforma y hablando del Creador de todo. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Y de verdad te felicito, Ivette, ser una madre atenta de tus hijos, y que Dios te siga bendiciendo cada día más. Amén. Y a ti te digo, Eliezer, hacia adelante, como así iniciaste, sigue así siempre con tu frente en alto y agarrado del poder de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí ha sido este episodio.